temas en este segundo debate presidencial fue la seguridad fronteriza. Y bueno, precisamente para analizar las respuestas que dieron los candidatos, le agradezco mucho a Juan Ibarrola, que es periodista especializado en las Fuerzas Armadas y en seguridad nacional, que esté con nosotros el día de hoy. Juan, ¿cómo estás? Querido Paco, con el gusto de estar contigo y con tu auditorio. Igualmente, yo estoy apenado de que hayas venido hasta ahora porque creo que no tenemos mucho de qué hablar, ¿no? Porque, digo, lo de ayer fue un montaje verdaderamente chusco, por decir alguna cosa. Por lo de decirlo menos. Y sí, creo que más que chusco, irresponsable en el sentido de que los cuatro candidatos no tocan un tema importantísimo que son las amenazas de seguridad nacional que tiene este país. Sí. Y que no que tiene el país propiamente por ser México, sino por pertenecer a un continente ya tan complejo, ya tan dinámico, en esos intercambios de amenazas. La seguridad nacional no solamente es el tema, y esto creo que es importante decirlo, no solamente es que venga un ejército y te invada. No, es multidimensional, claro, la seguridad nacional. Amenazas terroristas, amenazas de grupos de crimen organizado de otros países, que ya lo estábamos platicando, que es un tema que a lo mejor el señor Trump de forma reiterada está loco y tal, pero tiene razón. Y esas maras, las maras más violentas, cruzan por México para llegar a los Estados Unidos, lo cual representa en sí mismo un problema gravísimo. Y deja también una estela, creo que es importante, deja una estela en este país de violencia, de criminalidad, de escuela del crimen. Te pongo un ejemplo claro, todo lo que es esta bestia, este tren, estas líneas férreas que vienen desde Chiapas y llegan hasta Estados Unidos, ya ha habido una acción por parte de los gobiernos, tanto municipal, estatales y federal, a ese tren. Como ya no lo pueden robar como antes, ahora los están boicoteando para descarrilarlos. Pasó en Orizaba el fin de semana. Y efectivamente son los vehículos con los cuales estos maras salvatruchas u otros grupos de personas que evidentemente hay quienes traen su necesidad primaria de tener una vida mejor, pero otros no, Paco. Y se quedan precisamente en este país todas esas secuelas que se convierten en amenazas de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque te contaminan puntos específicos, donde fue el debate ayer. Tijuana, que eso es Preguntémosles a nuestros amigos de Tijuana cuánta violencia, cuánta escuela del crimen y cuánta desesperanza en ese sentido hay. No, y además de todo, que la gente entienda que el problema sí es nuestro, por más que lo diga Trump, sino que vayan a Tijuana y que crucen la frontera y vean cómo está San Diego. Son dos realidades totalmente distintas. Ahora, Juan, por primera vez en un proceso electoral, los ciudadanos tuvieron la oportunidad de hacer preguntas a los candidatos presidenciales durante el debate. Y esta fue la pregunta que hizo Teresa Reinaga en el tema de seguridad fronteriza y también la respuesta de los candidatos. Vamos a analizarla. Y he mirado mucho abuso para nuestros paisanos de parte de la policía y de parte de los malos, pues, de ¿cómo se dice? Los ladrones. Los ladrones. Entonces la policía, en vez de cuidarlos, también los extorsiona. Y yo quiero saber qué pueden hacer algunos de ustedes por eso. Yo sostengo que la violencia no se puede combatir con violencia. Creo que la estrategia que ha seguido el gobierno del PRI y del PAN ha sido fallida. No se han resuelto los problemas de inseguridad y de violencia. Pienso que no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y que tiene que haber crecimiento económico que no ha habido en México para que haya empleos, para que haya bienestar, para que haya paz y haya tranquilidad. Porque para que haya seguridad tenemos que combatir la corrupción. Necesitamos policías limpias que verdaderamente estén del lado de la gente, porque tiene usted razón. Muchas veces los policías están del lado de los malos, son los que extorsionan, aunque también hay gente muy buena. Vamos a atacar también las causas, doña Teresa, promover el deporte, la cultura, que haya oportunidades fundamentalmente para los más jóvenes, una nueva estrategia y déjeme dejarle una última reflexión, exigirle a Estados Unidos que también haga su parte. Mire, ¿de qué se mueren 60,000 personas allá cada año? De sobredosis de droga. ¿Y qué hacemos nosotros para evitar que les llegue la droga de todo y a un costo altísimo? ¿Qué hacen ellos para evitar que lleguen acá las armas con las que se muere la gente? 200,000 armas entran todos los años de Estados Unidos a México y ellos no están haciendo absolutamente nada. Tenemos que exigir reciprocidad, doña Teresa.
Hay una canción que usted debe conocer porque nace aquí en Tijuana, ¿no? Que dice, con coyote se fue la aduana, ¿no? Y eso es algo que todo el mundo sabe. ¿De quién depende la aduana? De la Secretaría de Hacienda. ¿Y dónde está la corrupción? En los aduanales. Hay que cambiarlos a todos, ¿eh? Y si es posible, mocharle la mano. Punto. No hay otra condición. La corrupción se termina poniendo sanciones más contundentes, no sacateándole al bulto. México está ya cansado, agotado, y podemos decir miles de propuestas. Profesionalizar, capacitar, como dicen ellos. Ponerle atención. Soy el único aspirante de los 4 que vive en el norte. Tengo familiares en Estados Unidos que han sido extorsionados. Todas las veces traen una televisión y se las quitan. Entonces hay que terminar con eso, contundentemente. Me vendré a vivir a Tijuana, señora, hasta acabar con eso. Seré un presidente itinerante. Déjenme platicarles parte del problema y cómo tenemos que enfrentarlo. Parte del problema tiene que ver con armas que llegan a manos de los delincuentes. Y parte del problema tiene que ver con impunidad. Y aquí hay una historia en donde podemos escuchar las dos cosas, una historia de armas y una historia de impunidad. Les voy a leer lo que salió de un expediente, de una gente que salió libre porque la policía hizo mal su trabajo. Soy la comandante Nestora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Así es que ya sabe, cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena, una secuestradora que está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Pues bueno, a ver, estamos viendo las propuestas. Uno dice que con el bien, ¿no? O sea, un asunto utópico y de un país feliz. El otro habla de que es la corrupción la que es... Que hay que hacerlo bien. Exactamente. El otro habla, ¿quién fue? El Bronco, de que hay que cambiar los aduanales. Y el otro habla de Nestora, finalmente, que sí, la impunidad y los malos procesos penales tendrá algo de razón, pero yo, perdón, no escuché ninguna propuesta real de cómo diablos le vamos a hacer al problema que más nos aqueja a los ciudadanos, Juan, que es la violencia. O sea, y no estoy hablando que nos aqueje nada más aquí, nos conocen en el mundo por eso, por la violencia. La pregunta que hace la señora Reinaga iba muy en función del policía. Nos extorsionan. Y yo creo que la parte importante es de que alguien que pretenda gobernar un país como México entienda la diferencia entre seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional. Que al final de cuentas este debate, por eso se lleva a cabo en Tijuana, va en función de esto, de la seguridad nacional, asociada, sí, a la seguridad interior, pero a la seguridad pública de ese policía que roba, que extorsiona o que no puede suplir las necesidades que en esa materia tiene la gente. Perdón, lo dijiste mejor, no hubo respuesta, no hubo una estrategia, no entienden la diferencia entre la violencia y la criminalidad, porque puede haber grandes actividades criminales sin que sean violentas. Hoy nuestro país desafortunadamente vive los dos fenómenos, grupos criminales desatados, poderosos, pero violentos, claro, que están afectando a la gente. Y Juan, el tema del debate era la seguridad fronteriza, nadie lo tocó. O sea, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, es claro, con el bien y todo, y que venga el Papa Francisco, que lo hacemos secretario de Seguridad Pública y a lo mejor resolvemos el tema. Y luego la corrupción, hay gobiernos tremendamente corruptos en donde en sus países no hay un solo problema, y menos en las fronteras, ¿eh? Y yo creo que lo que estás diciendo es importante. Si no entienden las personas que quieran gobernar este país, insisto, y lo digo con respeto, México no es un país pequeñito, México es un país complejo, grande y con grandes problemas. Si no entienden la amenaza de seguridad nacional que tiene nuestra frontera sur con nuestra frontera norte, pues que Dios nos agarre confesados, porque están generando debilidades en un punto donde tienen que existir grandes fortalezas, y ojo, de la mano con Estados Unidos y de la mano con Centroamérica. Que tampoco en ningún momento lo vi. Y yo lo único que vi fue el querer hacerles algo a los migrantes en México, darles mejores condiciones de vida. Lo cual es muy bueno, pero no tiene nada que ver con la seguridad fronteriza. Y primero que atiendan a los mexicanos y después que se preocupen por... Oye, y además de todo,
por Dios, que un día se bajen del coche y caminen por Tijuana, que caminen por La Reja, que se vayan a Chetumal, que crucen a Belice, que vean la cantidad de violencia que hay por ahí, la cantidad de piratería que entra a México. Tú llegas a un mercado y dices, oye, quiero comprar $500,000 en cigarros falsos. ¿Cómo no? ¿En qué hotel está en Chetumal? Y te los mando. O sea, y que vean verdaderamente la extorsión, la prostitución, la violencia que hay en la frontera sur, que no es nada más la que tenemos la frontera norte. Dios, o sea, y no haberlo tocado en todo el debate. Y sin propuestas, sin siquiera un interés por entender cuál es el problema. Perdóname, no pueden llegar a un segundo debate 4 candidatos sin conocer los problemas para poder ofrecer una solución de esas políticas que siempre se mandan, pero que por lo menos al ciudadano de a pie como nosotros nos deje algo de tranquilidad de que van a atacar o van a enfrentar un problema que no se ha enfrentado y que ha crecido, insisto, de una manera impresionante. No sé si estás de acuerdo conmigo. Resulta paradójico que la única propuesta real sobre la mesa en materia de seguridad, ya no estoy hablando de seguridad fronteriza, seguridad, es la del payaso del Bronco. De mochar la mano, perdón, de estados musulmanes y de estados autoritarios, pero es la única propuesta real. Las demás no han sido propuestas, son nada más comentarios y esbozos, ¿no? Déjame darte un dato. La principal demanda ciudadana en este país hoy es seguridad. Y yo lo que estoy viendo con los 4 candidatos y en su momento en el primer debate es que no están entendiendo que esa es la demanda ciudadana. La gente no está pidiendo que se cancelen aeropuertos. La gente no está pidiendo mejor educación, mejores precios en X o Y. No. Piden seguridad, es lo que pide la gente. Lo que decía el asesor de Clinton en la campaña, es la economía estúpido. Aquí es la violencia estúpido. Es la seguridad. Bueno, Juan. Paco. Un placer. Al contrario, un placer para mí. Qué tragedia. Bueno, vamos con Quique Villanueva. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.